muchísimo. Inclusive le comentaba ahí a uno de los profesores, esta presentación cada vez que la doy tengo que actualizarla. Y la doy literalmente casi todas las semanas, en distintos países de la región. Porque, o sea, qué modelo salió, cuál es la última versión, qué nueva tecnología está saliendo, ¿no? Y entonces esa parte es importante. Ahora, pues entonces cuando vemos robots, ¿no? Ya con inteligencia artificial, obviamente inicial, pero ya vemos, cuando vemos toda la parte de los devices conectados que nos empiezan digamos, aumentar las capacidades que tenemos humanos, cuando vemos la capacidad de poder el mundo físico traerlo a un mundo digital 100% y hacer justamente ya diseño, exacto. El otro, hace una semana o 2 semanas, el CEO de NVIDIA también decía justamente cómo querían hacer, ¿no?, todo el diseño digital de un auto de Fórmula 1 con túneles de viento y todo, que son inversiones millonarias normalmente para los equipos, lo quería hacer al 100% digital con la tecnología. Entonces, todo eso es lo que se viene. Yo tengo un hijo de 27 años, ¿no? Y yo tengo 56, y yo cuando le digo a mi hijo, cuando tú tengas mi edad, la verdad que no me imagino cómo va a ser el mundo. O sea, la verdad, si uno ve justamente, ahorita regreso a esta, ve esta curva de, estos son lo que ha venido avanzando en la inteligencia artificial, el último de noviembre del 2022 que se anunció primero, ¿no?, GPT-3, con se anunció GPT-3, lo que ha venido avanzando, y lo único que pasa es que esa curva se está, cada vez la pendiente va creciendo, ¿no? Inclusive, no sé si han visto ahí que de manera poco informal Apple está lanzando su modelo MM1, ¿no?, de también un modelo multimodal que va a venir ya a competir literalmente con los modelos, ¿no? Entonces, pero bueno, entonces estamos en un momento que para mí es un punto de inflexión en la historia. O sea, yo tengo muchos clientes que me preguntan todavía, algunos que me dicen, esto va a cambiar la historia, ¿cómo lo implementamos? Hay otros que todavía me dicen, creo que esto es una moda. Y la primera pregunta que yo, o sea, pues digo, no es una moda, claramente ya tiene su fundamento suficiente para cambiar, ¿no?, la manera como vivimos, cómo interactuamos, cómo creamos valor, cómo hacemos muchas de las actividades que hacemos como humanos. Entonces, la primera pregunta decía, y hablando ahora de inteligencia artificial en general, ¿qué cosa es inteligencia artificial? Inteligencia artificial es un concepto que existe ya hace muchos años. Es más, los conceptos matemáticos de la mayoría de las cosas que estamos viendo el día de hoy ya existían. No sé si vieron ustedes la película, era para la película donde tenían que descifrar en la época de la Segunda Guerra Mundial, la codificación alemana, la encriptación y el código Enigma, ¿no? La película se llama distinta, pero bueno, pero era con la última que dio, pero bueno, el punto es que Alex Turing, que era justamente el que creó la máquina que logró, pues ya desde esa época también, después de la guerra, logró hacer una máquina que interactuaba con humanos y hizo el test de Turing, donde pues justamente el humano no sabía si estaba interactuando con una máquina o con una persona, y si era capaz de la máquina, pues digamos, de engañar en cierta manera, que era un humano que estaba detrás, pues el check del test era aprobado, y eso pasó en esa época, en 1950 y algo, ¿no? Entonces estamos hablando de hace muchos años. Lo que pasa es que la tecnología no estaba, y el poder computacional para todas las teorías matemáticas que estaban para poder implementarlo. Obviamente con el tiempo ha venido pasando, la cantidad de datos ha venido creciendo, entonces entre más datos, capacidad computacional, etcétera, pues ya se juntó todo, y eso ha hecho que pues últimamente, ¿no?, la inteligencia artificial es lo que estamos viendo. Ahora, un subconjunto de inteligencia artificial es todo lo que hemos venido ya, y seguramente la mayoría de ustedes han implementado, que es toda la parte de machine learning, ¿no?, todos los modelos de predicción de demanda, ¿no?, de segmentación, clasificación, análisis de sentimiento, en fin, toda esa parte ese es su conjunto segundo de machine learning. Después vino lo que es aprendizaje profundo, deep learning, todas las redes neuronales, que es la parte que se utiliza para computer vision. Por ejemplo, ahora último está avanzando mucho en la parte de salud, ¿no?, toda la interpretación de imágenes. Justo ayer salió un artículo donde ya hay un sistema que lee la mamografía, por ejemplo, las mujeres, pero que eso ya no es tan nuevo, o sea, ya existían modelos que leen, pero lo interesante de esta versión que han logrado es que había casos donde dos radiólogos, viendo la mamografía, decían, no tiene cáncer. Y el modelo ha dicho, no, sí tiene cáncer. Y han hecho las pruebas a las personas, ¿no?, de esas imágenes, y efectivamente tenían cáncer.
Entonces, el nivel de precisión, de predicción, de diagnóstico que están logrando los modelos está siendo justamente, ¿no? A un nivel tal que pues está ya siendo muy suave, y esa es la parte de computer vision o aprendizaje profundo. Y lo último es lo que ha sido ya GenAI, que obviamente es un subconjunto de todos estos, donde pues usa toda la información estructurada para generar contenido, ¿no? Texto, videos, en fin, todo lo que hemos estado viendo. Entonces, otro gran cambio que para mí ha sido fundamental, sobre todo en la adopción, es este, que es cómo interactuamos ahora con la tecnología. Los que tienen la edad que yo tengo se acordarán que antes había que poner comandos con DOS, antes que había Windows. Entonces el comando había que poner CD, backslash, ¿no? Inclusive hasta la primera hoja de cálculo que creó Apple, que muchos piensan que la primera hoja de cálculo fue el Lotus 123, se equivocan, fue Apple, la primera hoja de cálculo. Y entonces había que poner también con comandos para poder hacer copy, replicar, en fin, todas las cantidad de comandos que había en esa época. Después vino una interfaz gráfica que inventó Apple, ¿no? Con la Mac. La Macintosh, la primera, la cuadradita, que era wow, ¿no? Entonces toda la parte gráfica. Entonces, pero había que aprenderlo igual. Esa es la que hemos venido usando hasta hace menos de un año. Y ahora la manera de interactuar con la tecnología es como interactuamos nosotros el día a día, hablando, comunicándonos, escribiendo, dándole comandos de voz, ¿no? Hay todavía algunas tácticas como para poder mejorar los resultados, depende de cómo se le pregunta, pero ya es hablando. Entonces el nivel de adopción pues se acelera. Inclusive ya hay tecnología experimental que están haciendo para que no sea ni hablando, sino ya sea con el pensamiento. Ya entonces hay algunas compañías que están desarrollando un casco que tiene todos los sensores, todo con el pensamiento, y hay algunas cosas que están viendo que pueden mover. Entonces hacia ahí todavía vamos. Entonces imagínense la interfase con la tecnología, más el poder no computacional de datos, etcétera, es lo que está pues llevando a que la adopción y no sea muy grande. Ya les comenté la velocidad, el ritmo, cómo está, y sobre todo el último año. La otra pregunta es, ¿qué tanto valor crea? Y entonces, McKinsey hizo un estudio con McKinsey Global Institute hace unos meses de ver cuánto valor trae GenAI, porque podemos hablar desde Machine Learning, pero la parte solamente de GenAI. Y la suma de todos los números que están ahí son 4.4 trillones de dólares, ¿ok? Para ver su idea, si lo ponemos a nivel de GDPs del mundo, sería el tercer GDP del mundo, o sea, después de Estados Unidos y China. Solamente la parte de GenAI. La parte de GenAI genera más o menos, es como un tercio del valor que genera toda la parte de inteligencia artificial. Entonces, la generación de valor es masiva. Es la pregunta que hace. Y obviamente, la parte de GenAI, cuando dicen qué sectores, industrias, en fin, la parte de tecnología primero, después viene el comercio minorista, después la parte de banca, etcétera. Pero lo que es generación de contenido, entonces, como es una de las capacidades principales, ¿no? Entonces en ventas, en marketing, así como la generación de ingeniería de software, son las dos funciones mayormente impactadas por GenAI. Ahora, voy a darles unos ejemplos ya específicos de GenAI. Entonces, lo primero siempre a las empresas y lo que están preguntando si acá es cómo podemos empezar a mostrar valor de empresas. Nosotros decíamos siempre a las empresas que recién están explorando el Google, siempre un 2x2. Un 2x2. ¿Cuáles son los dos casos de uso que sean relativamente fáciles de implementar, que creen valor y generen sobre todo, ¿no?, emoción en la compañía? Convencimiento de que sí va a traer valor. Pero no es que les va a cambiar la posición competitiva, les va a traer eficiencia. Por ejemplo, ¿no? Hace un año, cuando yo contaba esto, decían, le mostraba en vivo, le ponía a ChatGPT, escribe el rol de una posición pues, específica de trabajo, ¿no? Y inmediatamente escribía capacidad, comportamientos, ¿no? Inmediatamente. Y todo el mundo era, wow, impresionante. O sea, bueno, ese wow, el día de hoy ya no es wow. El día de hoy todo el mundo se empezó, eso lo podemos hacer con un comando. Y además, todos los software ya de recursos humanos pues ya lo están teniendo y lo están poniendo como capacidades que le va a crear productividad a la empresa de todas maneras. Porque pues vamos a poder hacer, de repente ya no necesitamos tanta gente de recursos humanos, o con la misma gente podemos hacer más, etc. Pero sin embargo eso no lo va a diferenciar de la competencia. Y esos son los primeros casos de los que llamaba.
pero sí generan exciting y creación de valor. Los otros dos son los que hay que ir pensando y hay que decir, ok, pero ¿cuáles son los otros dos que me van a generar mucho valor y sobre todo me van a generar una ventaja competitiva? Yo incluso, por ejemplo, yo trabajé en una empresa de venta directa de catálogos, de cosméticos, en América Latina. Y la cantidad de recursos, horas que se dedican para hacer el catálogo es impresionante. ¿Ok? O sea, diseñar el labial, cuántos tonos pongo, a qué precio lo pongo, el sello de la promoción lo pongo en porcentaje, lo pongo un rectángulo, lo pongo en la esquina, abajo, etc. Todas esas definiciones son definiciones así, horas de horas de horas. O sea, normalmente, por ejemplo, si estuviera en la compañía el día de hoy, estaría diseñando ya el catálogo seguramente del verano del próximo año, por la cantidad de tiempo. Bueno, entonces, ¿por qué lo cuento? Todo eso, por ejemplo, para una compañía de venta directa, ya el día de hoy existe la tecnología para yo poder decirle a un modelo, te doy todas estas páginas de catálogo que he diseñado todos los últimos años, con estos resultados, y le puedo decir, hice estas acciones comerciales con la fuerza de ventas, etc. Le puedo dar toda esa información y le digo, aprende. ¿Y qué creen que va a pasar? Voy a tener un experto diseñando páginas de catálogo y le puedo decir, diseñame una página para labiales que maximice la productividad por centímetro cuadrado de la página y lo voy a poder hacer. Y ese es obviamente esa implementación se va a poder hacer simplemente con un prompt a cualquier modelo, no. Requiere una serie de modelos analíticos, requiere una serie, pero esos son los tipos de casos de uso que sí le va a generar una ventaja competitiva a una empresa de venta directa que lo implemente ya. Y entonces esos son otro tipo de casos de uso. ¿Ok? Bueno, se me está acabando el tiempo, yo creo que voy a mostrar unos casos, ejemplos. Este lo voy a pasar nomás, pero este es un caso que hemos implementado, que es un supermercado en línea, donde no sea las personas que sean amas de casa, que aparte que hacen el planeamiento de todo lo que tienen que comprar durante la semana para cocinar, o que la casa las prepare, se hace de manera automática con GenAI en menos de 2 minutos. GenAI sugiriendo menús, juntando todos los ingredientes, marcas preferidas, etcétera, lo pone en el carrito, e inclusive hace upselling, cross-selling y compra. Ok, ya está justamente implementado, pero bueno. Este otro, que es un call center, donde GenAI es un acompañante a todos los agentes del call center. Esta es una institución financiera donde pues, recibe llamadas de los clientes. Y estamos hablando de llamadas de clientes que están pensando de cómo invertir en ciertas condiciones. Entonces, este caso, no sé qué tanto se ve de atrás, pero al final lo que pasa es, el modelo escucha toda la llamada. Esto de acá son cada minuto de la llamada, los colores le dicen el sentimiento a la persona. Si la persona está verde es positivo, amarillo es neutral, rojo la persona pues está molesta, le dice cuál es el NPS automáticamente. Obviamente hay una definición distinta del NPS que conocemos, pero sí es el mismo concepto, ¿no? Le dice el próximo paso, le dice qué hizo bien, qué oportunidades tiene la gente, etcétera, ¿no? Y eso lo puede hacer para el 100% de todas las llamadas, que antes de esto, ¿cómo lo hacía? Pues el supervisor hace alguna escucha aleatoria, la cantidad de horas que le tiene que invertir para escuchar, ¿no? De manera automática. Entonces, claramente el nivel de productividad, pues acá uno puede entrenar a los agentes muchísimo mejor, uno a uno, con feedback muy específico, puede saber cómo está yendo con los clientes, en fin. Entonces es un caso de uso que se ha implementado. Esto fue el caso, otra llamada, caso contrario, donde pues, la persona claramente salió molesta, el NPS pues, estuvo bajísimo. Esto es otro caso que es hiperpersonalización, comunicación. Entonces acá, por ejemplo, este era un cliente que tenía millones de personas en su club de lealtad, es en el Medio Oriente, y justamente para una campaña de vender cosméticos. El punto acá que a través, justamente usando GenAI y usando motores analíticos, porque acá hay que definir en qué momento le mando el correo, ¿no? Porque se llama modelo de propensión, para definir, es mejor que a Lucho le mandes el correo a las 10 de la noche el día lunes, porque es el mejor momento para que lo va a abrir, ¿okay? No le mandes durante el día porque está ocupado, entonces empieza a definir en qué canales, etc. Pero sobre todo, ¿no? Vemos el subject del correo personalizado para cada uno. En este caso uno era una cliente mujer, en otro caso era un cliente hombre que compraba maillot para su esposa. Entonces el banner, o la pieza gráfica,
personalizadas, ¿no? En fin, muchos elementos personalizados para millones de clientes. Lo importante de esto es lo de abajo, que es, ¿cuál es el impacto? Porque pues, no se trata de implementar tecnología por tecnología. El impacto fue 20% de mayor tasa de conversión con una campaña tradicional, costo de la campaña 80% menos, y el tiempo de creación 50% más rápido. Para mí esto es como decir bueno, bonito, barato. O sea, más efectivo, ¿no? Mucho menor costo y se puede ejecutar mucho más rápido. Entonces, obviamente, el implementar la tecnología para hacer eso, pues es un proceso que ser, pero son casos de uso, todo eso que estoy demostrando son casos de uso reales, o sea, ya implementados. Nada que se podría hacer, no, son implementados. ¿Okay? Wendy's, Estados Unidos. Los que conocen Wendy's y han ido a Wendy's, Estados Unidos, el 80% de la venta de Wendy's es a través del drive-thru. Bueno, Wendy's hace ya muchos meses empezó a pilotear este Wendy Fresh AI, que es el drive-thru, el que ahí habla, es GenAI. O sea, obviamente uno no sabe, le toma el pedido y todo. Estuvo piloteándolo y ahora está en rollout en la mayoría de sus tiendas. Y obviamente para este es un caso de uso muy importante, porque está metiendo el 80% de sus ingresos, ¿no? Sometidos. Entonces ahí hablábamos de, por ejemplo, van a hablar ustedes después de riesgos. Bueno, todo lo que tuvo que haber hecho para que no le diga una barbaridad el modelo, ¿no? En el de supermercado que estaba, que lo pasé y les conté, por ejemplo, al comienzo uno ponía, quiero fresas, y lo primero que mostraba el modelo es, ¿no? Era limpiador de piso con olor a fresa. Imagínense, si no quiere fresas naturales y que le pongan, te ofrezco un limpiador de pisos, hay esos temas de riesgo que hay que estar trabajando. Entonces, en este caso hubo todo un trabajo con los modelos para justamente manejo de riesgos y que al final el producto final sea pues con el objetivo deseado. Por último, la pregunta es, ¿qué tiene que hacer una empresa para implementar? Y hoy te estoy poniendo una lámina porque no hay más tiempo, pero sí quería tocarlo, que es, no solamente esto es alrededor de conectar con un modelo, ya sea OpenAI, ya sea el modelo de Anthropic, ya sea lo de Cohere, etc. Es con un API. A veces muchas personas piensan, no, ya tengo el API, lo conecto, hago mi propio código y le hago las preguntas. No, eso no solamente es el modelo. Primero hay miles de preguntas. Voy a querer la data, mi data personal, la compañía propietaria afuera de la compañía, o no, ¿en qué infraestructura técnica, ¿no? ¿Cuál va a ser la interfase? ¿Cuál va a ser todo el tema de los procesos, la adopción? Entonces, implica muchísimo. Todos los procesos que hay, sobre todo a nivel para capturar valor a nivel empresarial. O sea, si uno va a poner uno de estos modelos a interactuar con sus clientes, o sea, ¿no? Imagínense, no quiere que pues, el modelo diga algo que genere una reacción negativa, lo que está contando con el supermercado. O sea, si yo le digo, quiero comprar o quiero tomar algo, lo último que quiero que me sugiera, pues te doy un limpiador pues, con olor a fresa. No, imagínate, me quiere matar o me quiere. Entonces, ese tipo de cosas, aunque suenen graciosas y absurdas, pueden pasar y pasan. ¿Okay? Entonces, toda esa parte justamente que está behind the scenes, entonces hay justamente procesos para reducir biases en las respuestas. El otro día estaba viendo una presentación del instituto que se llama Future Today Institute y la CEO presentaba, hace un año le decía a un modelo de generación gráfica, ¿no? Y dijo, o sea, hazme la foto de un CEO. Y ponía un CEO joven, bien vestido, delgado, ¿no? O sea, hombre. Y decía, bueno, ¿qué pasa? Dice, vamos a hacer un año después. Le hace lo mismo y lo único que cambió fue que ahora la resolución de las imágenes era mejor. Pero literalmente era lo mismo. Entonces decía, ¿por qué tiene que ser hombre? ¿Por qué tiene que ser delgado? Bien, yo estoy gordito. O sea, ¿por qué, no? ¿Por qué tiene que ser de piel blanca? Entonces, claramente hay toda la parte de biases, hay toda la parte de hallucination, hay toda la parte de toxicidad, hay regulación que ya salió la europea, no sé si ya vieron que Europa ya sacó de regulación, lo que es muy probable que muchos países van a decir, yo mientras tanto voy a usar la europea, mientras que la pienso la mía, y Europa tiende a ser siempre la más, no sé cuál es la palabra adecuada, pero es muy exhaustiva, restrictiva en algunas cosas, etc. Entonces, pero ya viene toda la parte regulatoria, etc. Entonces,
Todo eso hay que ir pensando. Entonces, por eso digo, a mí, al final, hay muchísimo valor, como le digo, en juego. Piensen cuáles son los casos de uso que decía que si no están todavía o todavía se están preguntando si hay valor y cómo generamos entusiasmo en las organizaciones, en la compañía pueden implementar. Y por último, cuáles son esos que van a crear valor de manera importante y que le va a dejar una ventaja competitiva. ¿Okay? Bueno, creo que eso era todo, porque ya me pusieron acá 0 segundos. Sé que la gente está, pero ¿verdad? No sé si